con Patricia Armbulú. Hola amigos, ¿cómo están? Es Patricia Armbulú, muchísimas gracias por preferirnos. Llegó el momento de abrazarnos. Espero que te encuentres súper bien. Te encuentres un apapacho gigante. Muchísimas gracias por quedarte unos cuantos minutitos aquí conmigo. Muchas gracias. Te prometo de que va a ser, pues, un tiempo lleno de cosas lindas que hemos preparado para ti, para que te informes, para que te diviertas, para que pensemos y pues para que dialoguemos rico. Señor director, si me va a pasar el número de teléfono porque sé que nos han llamado, por favor me lo pasa. Mientras tanto, agradecerle a Radio Mundo en el sur de la Florida, aquí en la Unión Americana. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchas gracias a Radio Panamá en todo Panamá. Muchísimas gracias, espero de que se encuentren bien. Al Perú, a través de nuestra casa, PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchísimas gracias. Esto es Entre Nos, tu amiga Patricia Armbulú. Y no ha sido nada fácil. Este fin de semana no ha sido fácil. ¿A qué? Les tendría que contar tantas cosas, desde lo más frívolos hasta cosas trascendentales. Pero déjenme decirles que para los frívolos, pues vamos a dejar una dosis muy poquita, porque la verdad es de que hay que ponernos las pilas. Hay cosas que están ocurriendo aquí en el mundo y creo que si vamos a permitirnos la distracción, creo que no es lo correcto, porque le daríamos la ventaja a que crezcan nuestras orejitas de burro. Y la verdad es que hay muchos que están haciendo de todo, están haciendo el fertilizante de la tontería para que eso empiece a emerger. Oiga, la cosa está para que te cuento. Pero bueno, una de las cosas que de alguna manera ha tenido el toque, vamos a decir, con ventilador, un toque así que por todos lados le está tocando, así, valga la redundancia, son pues lo que ha liberado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y me refiero con respecto a los archivos de Epstein. Ya ustedes saben de qué se trata, ¿no? Bueno, este es un empresario que estuvo en el círculo más high pipiris nice del jet set mundial, ¿eh? Y ahí han pasado monarcas, príncipes, presidentes, ministros, bueno, de todos, ¿no? Advenedizos, alucinados. Pero lo cierto es de que ahí hacían cosas muy perversas unos, vamos a decir, yo no voy a decir enfermos, voy a decir aquellos que han dejado que su instinto animal los guíe, ¿no? Y en eso vieron liberados muchas cosas que los han llevado a una mente maquiavélica, los tenga en sus redes y de alguna manera los chantajeaba, los manipulaba, y este empresario en su momento se hizo cada vez más poderoso a través del chantaje, ¿no? Porque primero empezó con dinero, con préstamos, etcétera, y después al chantaje. Hay algunos que han visto en este negocio del chantaje, pues no se les ha ocurrido mejor idea de que manipular y tener a muchas personas agarradas, pues, ¿qué les puedo decir, no? Manipuladas, ¿no? Mira, cualquier cosita, mira lo que tengo, ya tú sabes. Entonces, siempre va a haber una mente más maquiavélica que otra. Mi mejor consejo en esto de caminar de vida, que no ha sido mucho, pero si me
me permiten, pues diré que las cosas hay que hacerlas bien. Cuando tú sabes de que por más natural lo que tú quieras, las cosas están más allá del ámbito privado, del ámbito de lo que no debe ser, de las reglas del buen vivir, de las reglas, de las regulaciones de una sociedad, del respeto a las edades, al sexo, a la vulnerabilidad, a las circunstancias. O sea, que tú sabes que hay normas, leyes que no están bien, pero te sale el instinto, te dejas llevar, o entre uno, entre otros, o oye, ¿qué va a pasar? Si entre poderosos y poderosos, ¿qué va a pasar? Pues siempre va a haber alguien que te va a incitar a que pierdas el miedo para que luego estés lleno de miedo. ¿Me entendiste? Bueno, y esto es más o menos lo que fue la vida de Einstein, este empresario, ¿no?, que venido a menos, que luego fue delatado por unas víctimas, unas señoritas casi entre adolescentes y todavía eran menores de edad, donde decían que pasaba en una residencia de un lugar muy exclusivo en el sur de la Florida, en el norte de la Florida, bueno, en el sur centro de la Florida, en una mansión, y no le creían porque número uno dijeron, pues en su momento eso no puede pasar ahí, a ver, pero después empezaron a investigar y sí, o sea, ahí en el lugar de esa persona que primero no creían las autoridades por tratarse de un empresario tal, donde iba gente muy, muy importante, etcétera, y era un portador social, económico, en temas sociales, políticos y todo. O sea, jamás hubiesen pensado de que ahí hubiera ocurrido. Y sí, un oficial se puso a investigar profundamente. Y sí, o sea, se atrevió a hacerlo, y qué bueno, ¿no? Y entonces de ahí han salido muchas cosas. Finalmente lo apresaron y estando en prisión se suicidó. Aquí entre nosotros, entre nos, yo no creo eso del suicidio. Claro, esta es una especulación, teoría de la conspiración, lo que quiera, pero bajo la trama como era y los implicados que habían en su lista, porque han habido hasta presidentes de América Latina, ¿no? De todos lados, por eso les digo, y ha ido saliendo la lista de los que se han ido mirando, porque son millones, sin exagerar, de datos que se tienen, ¿no? Entonces, si se hubiese ido realmente a un juicio, ¿ok?, y hubiera hablado este señor, por eso que yo no creo, personalmente yo no creo en esto del suicidio, si hubiese sido personalmente y lo hubiera hablado, aquí las cosas hubiesen cambiado en el mundo, porque esto ha tocado el Ecuador, hay personajes de Perú, hay personajes de Colombia, hay de todos lados hay. ¿Ok? Hasta en la corona británica, por todos lados hay. Aquí inclusive se habla del presidente Trump. Él dice que nunca ha ido a la casa como tal. Han habido otros presidentes como Clinton, que está ahí en los récords de los viajes que se llamaban los Lolitas Flight, ¿ok? Porque eran de chicas, y ya ustedes se pueden imaginar, y eran todas menores de edad, como las pedían ellos, etc. Es muy perverso. Bueno, lo cierto es de que a cuentagotas van saliendo los archivos, ¿no?, a lo que le llaman los files. Y el Congreso de los Estados Unidos ha pedido que saquen gran parte, ¿no?, que lo saquen. Y bueno, el Departamento de Justicia ha sacado. Y lo que ha sacado es, bueno, mejor le vamos a pedir, y nos vamos hasta Washington a unirnos a nuestro colega y amigo Armando Guzmán, que él nos va a comentar exactamente cómo es todo esto. Adelante, Armando, ¿cómo va esto de los archivos que han que lo han liberado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con respecto a Einstein? Cuéntamelo. Bueno, lo que pasa es que se deben a conocer por parte del Departamento de Justicia, no porque sean muy buenas gentes o quieran cooperar con el público, sino que el Departamento de Justicia
tiene órdenes del Congreso, de una citación del Congreso, de una resolución del Congreso, mejor dicho, en la que le ordenó dar a conocer todo esto, hacerlo público. Pero ahora la señora, la fiscal general, se está guardando algo así como 200,000 documentos. Y mucho de lo que hemos visto ahora ya lo habíamos visto antes. Hay cosas nuevas. Por ejemplo, una creciente amistad entre Elon Musk y también Epstein. Hay también Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell está por todas partes, obviamente. Era la que le llevaba las muchachitas a Epstein. Pero nos enteramos que, por ejemplo, el actual secretario de Comercio de los Estados Unidos tenía ya una cita para viajar a Israel de Epstein en el 2012. Va a tener que explicar el señor qué es lo que iba a hacer. Pero te voy a decir, muchos estaban allá porque tenían negocios con Epstein. Y mucha gente se pregunta, ¿cómo es que este señor tenía tantos amigos de posiciones tan altas, tantos amigos ricos? Bueno, lo que pasa es que Epstein se dedicaba a multiplicar este dinero y supuestamente a hacer inversiones que a ellos les redituaban en intereses y en respuestas muy altas de retorno de estas inversiones. Entonces, por eso es que todo el mundo lo buscaba. Pero Todd Blanche, a quien tú acabas de ver ahí, es el hombre encargado del Departamento de Justicia de dar a conocer todos estos documentos. El problema es que Todd Blanche es también, fue también uno de los principales abogados de Donald Trump. Ahí tienes, por ejemplo, a este hombre, al creador de Microsoft, al que acusan ahora y en el que se acusan diferentes documentos de que tenía affairs, tenía detalles fuera de su matrimonio. Y esto no le causa a nadie sorpresa, porque eso lo sabíamos anteriormente. Pero las amistades, por ejemplo, de Epstein con Elon Musk, con Sir Richard Branson, el billonario británico dueño de Virgin. ¿Te acuerdas de Virgin Travel y Virgin Records y Virgin Movies? Y ahora creo que tiene cruceros, una cosa así. Bueno, con este hombre. Entonces, hay una serie de pruebas así, pero te llegan hasta este punto. Y entonces tú vas leyendo y te encuentras con que tuvieron una conferencia y después de eso se fueron a la isla, estuvieron con, y ahí te lo mancharon. Y estaban haciendo, y está todo corregido. Entonces, este tipo de cosas no, en realidad, no te da ninguna idea. Hay aproximadamente 12 nuevos documentos en el que aparecen los nombres de Donald Trump. Y hoy nos enteramos que el FBI apartó a propósito y estuvo haciendo una recopilación de todas las acusaciones que había en contra del presidente Donald Trump, pero nunca las siguió. Nunca en realidad siguió nada y ninguna de ellas es una acusación formal. Y esto no lo hemos visto y hay que decirlo. Una acusación formal en la que una jovencita diga yo tuve sexo con Donald Trump cuando tenía 12 o 13 o 14 años. Eso no existe. Nunca ha existido. Nunca ha salido. Entonces el presidente por ese lado puede estar tranquilo de que no hay ningún tipo de acusación directa en su contra. Lo que sí hay son menciones. Y en estas menciones, el FBI no siguió la investigación. Entonces, por ejemplo, dice Pepito, le dijo a Tony que Pepe Grande había visto a Donald Trump en una fiesta en la casa de Epstein con muchachitas. ¿Qué pasó después? Nadie, porque cuando fueron a preguntarle a Tony y a Pepito y a Tony Grande, pues ninguno de ellos sabía nada y todo el mundo decía, bueno, a mí me lo contó alguien más, yo nunca lo vi. Ese tipo de cosas, de información de segunda mano. Entonces, ahí es en donde estamos, pero causa mucha curiosidad el hecho de que ahora como 200,000 documentos sigan siendo retenidos por Todd Blanche, que es el subsecretario de Justicia o subprocurador de Justicia, y la número 1, Pam Bondi, que son gente que tienen mucha lealtad y mucha cercanía con el presidente. Lo están protegiendo, ellos dicen que no. Bueno, tú tienes que sacar tu propia conclusión. Si ellos dicen que no, a lo mejor no lo están protegiendo, a lo mejor sí. Entonces, eso es lo que no queda claro. Y la gente del Congreso, que es la que emitió este tipo de resolución, no están nada contentos con el Departamento de Justicia y están exigiendo que mucho del material que todavía queda se les ha entregado. Y este fin de semana va a haber muchas organizaciones de noticias. Yo lo he visto con la cadena CBS, con la que tengo muy buena relación aquí en las oficinas, y he visto a la gente de CBS meterse en grupos a revisar todo este tipo de material
para ver qué es lo que más se encuentra. Y así están CNN y ABC y todas las demás cadenas y organizaciones importantes de noticias en los Estados Unidos buscando a ver qué más nuevo pueden sacar. Pero hasta ahora ahí estamos, hasta ese tope hemos llegado. Bueno, y seguiremos. Son mucho trabajo que se han tenido que haber repartido. Y hablando de eso, vamos a tener que hablar lo que quedó en el tintero, señor director, con lo de nuestros amigos de Telemundo, ¿no? Que iban a sacar algo. Ay. En eso quedó. Vamos a tener lo que hablar, eso quedó pendiente. Bueno, miren. No te puedes perder porque en unos minutos vamos a hablar con el ex oficial de operaciones paramilitares, que es de origen cubano, estadounidense, de la CIA. ¿Ya? Él es muy conocido por el papel que tuvo en su momento en la captura del Che Guevara en Bolivia. ¿Okay? Fue un agente encargado de asesorar al ejército de Bolivia en la búsqueda del Che Guevara, ¿ya? Entonces fue la última persona que interrogó al Che Guevara y se comunicó con él ya antes de su ejecución. Entonces vamos a hablar con él, ¿okay? Vamos a conversar porque es una persona súper valiosa en la historia de este lado del continente, ¿no? Una persona vital. Él también participó en la Bahía de Cochinos, no sé si estás enterado, pero fue una fallida intento de invasión que fue más o menos en el año 61. Él perteneció a la brigada 2506, se infiltró en Cuba antes del desembarco para realizar labores de sabotaje para liberar de Fidel Castro a Cuba. ¿Okay? Entonces también sirvió en la guerra de Vietnam. Vamos a hablar más adelante con él y vamos a conversar exactamente con esto de lo de la revolución cubana, sus tentáculos, cómo es que fue exactamente, para que no te cuenten cuentos chinos, ya, porque todavía hay gente que vive y sabe la realidad. Entonces vamos a hablar con ellos, no como la hija del Che, ¿no? Que le preguntas y le dice, oye, pero tu padre, yo no sé de historia, te dice. Se pasa, yo no sé de historia. Ya eso es el colmo, vergüenza ajena. Bueno, hay una persona que no me sorprende para nada. Quiero ponérselas porque por ahí a lo mejor se han encontrado ustedes fuera de su programa, que tuvo mucho éxito en Telemundo, que le dieron la oportunidad de tener su propio programa, ¿no? Luego de haber salido de Univisión en Primer Impacto, le dieron su programa en Telemundo, que se llamó Al Rojo Vivo, ¿no? Que la obligó a teñirse el pelo de rojo, ¿no? Y vivir siempre mirando la pantalla de Univisión, tanto en su camerino como en su oficina. Me refiero a la periodista puertorriqueña María Celeste Arrarás. Entonces quiero poner esto que es muy interesante lo que dice Mari en las redes, ¿no? Y voy a dar mi humilde opinión de alguien que la conoce muy cerca, ¿no? Y alguien que la verdad, la quiero bien a Mari, de verdad que la quiero bien, ¿ya? Pero quiero que ustedes escuchen eso, porque yo me he encontrado con esto, ¿ya? Y asumo de que también, porque eso se paga, ¿no? Para que pum, hasta en la sopa estés. Y yo sé cómo se mueve ese bacalao, ¿verdad, mi Mari? Yo lo sé, yo no lo hago, esa es la diferencia. Siempre dije que no lo iba a hacer, pero hay algunos que les encanta, porque el día que no se ve en redes, no se ve en una carátula o no hablen de ellos, se deprime. Empiezan con alopecia areata. ¿Verdad que sí, Marita? Bueno, escuchen esto y miren esto, si por ahí se encontraron con esto de María Celeste. Muchos de ustedes me preguntan por qué aquí en TikTok prácticamente solo hablo sobre Trump. Y es que yo me siento que como ciudadana estadounidense a la que le importa este país, puedo poner mi granito de arena todos los días contribuyendo con poner en perspectiva todas las barbaridades que hace este presidente, que para mí, en mi opinión personal, es lo peor que le ha pasado al planeta y a la humanidad. Entonces yo creo que a base de todos los días recalcar y poner en perspectiva, como les decía, lo que
él hace y las consecuencias que tiene, eso eventualmente va a llevar a que algunas personas o cambien de opinión o empiecen a ver de una manera un poquito diferente la situación, si es que votaron por él o creen en él o están fanatizadas defendiéndolo. Entonces yo creo que eso es importante que todos lo hagamos, porque poco a poco hay muchas personas que sí se están dando cuenta de que estamos ante una situación en la cual estamos a punto de perder derechos fundamentales que tiene el ciudadano estadounidense promedio, que están en la Constitución, que son parte de los pilares de la democracia, y que esto está incluso respaldado en un consenso de los expresidentes de las últimas décadas. O sea, todos ellos de ambos partidos están de acuerdo en que si no se hace algo para frenar a este individuo, podemos perder cosas que nunca en el futuro podríamos volver a recuperar. A ver, Mari, ojalá me escuches. Yo sé que cuando alguien habla de ti, tú, aunque no lo hayas escuchado, inmediatamente exiges, ¿ah? No pides, exiges que te copien el audio o algo y después lo guardas, lo tienes ahí, lo escuchas ahí, te pones tus headphones, ¿verdad? Tus Power Beats. Ay, mi Mari, yo sé que tú tienes un ego gigante, pero también sé y reconozco la mujer inteligente que eres, ¿no? Y me ha tocado trabajar a tu lado. Pero esto que dices tú, la gente dice de que ¿por qué yo hablo en TikTok? Y que me piden. ¿Qué te piden, Mari? Por favor, ¿qué te piden? Y en TikTok que la gente te pide. ¿Y que por qué hablas solo de... A ver, hablas solo de Trump porque te conviene. Porque tus intenciones de querer dar el paso a la política, como muchas que lo han hecho, no lo has logrado. Te has sentado con Charlie Crist en un desayuno, le hablaste y tú después llamaste a tus amigos de People en Español, de todos lados los llamaste. Ay, me he reunido con el ex gobernador de la Florida, Charlie Crist, que quiere que esté con él, que en campaña, que y Charlie Crist no dice ni pío, y tú, ay, se quedó impresionada conmigo, ay, porque... Y no pasa nada. Hace tú. Tú quieres verte así como tal vez como María Elvira, ¿no? O como otras. Mira, Mari, tú lo puedes lograr. Pero el día que te enfoques en ti. Ahora bien, que quedó en relego el piloto de tu programa que iba a volver por Univisión y por ahí soslayaste junto con tu amigo y colega Pablo Padula, que parece que fuese tu gualipolero, ¿ok? Oiga, mandaste por ahí a ver de que fue Trump que pidió de que no salga al aire tu programa más fuerte que nunca. ¿Te consta? ¿Por qué dar ese tipo de tirarlo ahí a ver qué pasa así? Eso no es profesional. Y ahora, cuando te refieres a este individuo, que varios expresidentes, hay un consenso de derecha, ¿de qué expresidentes me estás hablando? ¿Bush hijo? ¿Con la guerra que hizo? ¿De Irak? ¿De qué otro expresidente? ¿De Clinton? ¿Con su fundación Clinton? Junto con Hillary, que le sabemos todo el cuento y tú lo sabes también. ¿De qué otros expresidentes me hablas? ¿De Obama? ¿A qué? ¿Extrañas ir a la Casa Blanca? ¿A tomar el té? ¿Ya no te invitan? ¿De qué otro expresidente? ¿De Biden? ¿De qué hablas, María Celeste? ¿Cómo sustentas todo esto? Ahora, hay que ver a quién no le conviene, a quién hay que ponerle freno. Mira, yo no tengo ni que sacarle la cara por él, nada, pero te Evo, como ciudadana, y respeto tu opinión, pero hay que mirar también el gran sesgo que le das, porque tú estás dolida en ego y no te está importando el dolor, y me llama la atención que viviendo tantos años en el sur de la Florida, ¿es acaso que realmente no crees el dolor de los hermanos cubanos? ¿Es acaso que no lo has visto ahí en el exilio? Jamás después de la invasión de Bahía de Cochinos hemos visto una luz para Cuba, pero a ti te parece fatal. Hace más de 10 años no veíamos una posibilidad de libertad para Venezuela, a ti te parece fatal.
¿A ti te parece fatal haber llegado a un consenso con lo que ocurre en Gaza? ¿Te parece fatal ir y tratar de solucionar lo que ocurre con Irán? ¿Es que a ti te parece fatal todo eso? ¿Qué pasa, María Celeste? ¿Puede más tu ego? ¿Tu sórdido ego? ¿Puede más que la razón? Bueno, me parece que no cambiaste nada. Sigues más atenta a lo que diga o haga la competencia para copiarlo, hacer un copy-paste y rebatirlo. Esta vez lo que hablas en tu TikTok y tus redes sociales, pues veo que no te la escriben la veintena de escritores que tenías para tu programa. Por eso es de que dices tantas sandeces. A mí me apena mucho, María Celeste, que no tengas cordura y que hables en la herida abierta del supuesto ego que tú te lo crees, de que si no te han aceptado y te han puesto al aire tu programa por Univisión, es culpa de Trump. Si tienes pruebas, exhíbelas, es tu oportunidad. Pero no juegues a este juego de manipulación porque caerías en el mismo nivel que muchísimos ignorantes y yo no creo que tú estés ahí. Pienso que estás dolida en tu ego. Me voy rapidito a un corte comercial y cuando regresemos muchísimo más y viene Félix Rodríguez solo aquí en Entre Nos. Pasa la voz. Entre Nos, con Patricia Arbolú. Amigos, muchísimas gracias por volver. Es tu amiga Patricia Arbolú. Muchas gracias a Radio Mundo en el sur de la Florida. Muchísimas gracias, Miami, a través de Radio Mundo. En todo el Panamá nos están escuchando a través de Radio Panamá. Muchas gracias, Panamá. En el Perú querido, mi Perú querido, a través de la 91.9 de la FM, la radio con fe, PBO Radio. Muchísimas gracias. Oiga, les tengo que dar el número de teléfono y muchas gracias por sus mensajes. Muchas gracias. El área code es el número 51 941 200 734. 51941-200-734. Bueno, aquí ya me están escribiendo con respecto a lo que hemos opinado con esto de María Celeste. Mire, esto no es nada personal. Yo le tengo gran respeto a María Celeste. No comparto muchas cosas con ella. Pero sin embargo, es una profesional que creo que, vaya, se ha olvidado de su granito de arena que tuvo por mucho tiempo a través de sus pantallas, de su propio canal, y luego hasta los fines de semana, que cada vez que podía la trataban de poner en algún otro programa, etcétera, y pudo haber hablado tanto, si tanto le preocupa lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América como ciudadana norteamericana. Igual tiene todo el derecho de opinión, como lo tengo yo, como lo tiene usted. Sin embargo, hay algo que creo que tenemos en común y es la comunidad hispana, y aquella comunidad hispana a la cual a través de su programa ella también podía haber hecho muchísimo más, no ponerse del lado de quienes lo utilizaron. Por ejemplo, ahora el representante de la Cámara aquí en los Estados Unidos, demócrata Charles Schumer, acaba de amenazar con un cierre de gobierno. Eso es fatal aquí en la Unión Americana, y lo que quiere es, pues nada, dice que ahora legalizar a los más de 11 millones de indocumentados. ¿Le creemos? Como el primer gobierno de Obama, que nos dijo en 100 días. En su primer gobierno Obama nos dijo en 100 días. Luego nos dijo que lo haría. Luego hizo su acción ejecutiva con los de los Dreamers. Luego
Biden, que dijo que los primeros 100 días, y hasta ahora no ha pasado nada, y pudimos hacer mucho. Bueno, yo sí hice mucho, Mari, y tú lo sabes, María Celeste. ¿Qué hiciste tú? Nada. Hacerle la competencia a Primer Impacto. Bueno, pues, conciencia social le llamo yo. Es el momento de presentar, y esto de conciencia social, precisamente dar relevancia a quienes realmente la tienen y han estado en la arena de la lucha, ¿no? Y es nuestro invitado. Nuestro invitado, como le habíamos adelantado, es un exoficial de la CIA. Él estuvo dentro de las operaciones paramilitares cubano-estadounidenses, ¿no? Él estuvo con un papel central en la captura en Bolivia de Ernesto Che Guevara en 1967, y fue quien estuvo preparando y asesorando al ejército boliviano para la búsqueda de el Che Guevara. Para mí es un enorme placer presentarles a Félix Ismael Rodríguez Mendigüita. Don Félix, ¿usted me pudiera decir, porque sabemos todos por la historia de que como agente de la CIA usted estuvo al mando de precisamente ver cada uno de los pasos en esta encomienda que le da Fidel Castro al Ernesto Che Guevara a Bolivia para que empiece a preparar y hacer mayores las células revolucionarias en aquel hermano país? Usted lo sigue, y en este transcurso asumo que usted ya tenía bien sabido quién era Ernesto Che Guevara. Y la pregunta es, ¿quién era realmente Ernesto Che Guevara en aquella época? Mira, primero vamos a poner en contexto la realidad de cuál fue el envío de Che Guevara a Bolivia. El Che Guevara era pro-chino y Cuba dependía 100% de la Unión Soviética en aquel entonces. Claro. O sea, los soviéticos no tenían ningún interés de que el Che Guevara tuviera éxito en ninguna parte, porque era una revolución que se iba a volcar hacia Mao, que siempre fue un enemigo tradicional de los soviéticos. Claro. Cuando el Che va a África en los años 64, 65, que estuvo en el Congo belga, todo el armamento se lo mandó la China comunista. Fracasa en África y él no quiere regresar a Cuba. Él va y se hospeda en la República Checa. Entonces ahí lo tienen que mandar a buscar los cubanos, mandan a 2 comandantes amigos de él para que lo convenzan de que regrese a Cuba para darle lo que fue la aventura de Bolivia, lo cual fue un desastre total. Y obviamente yo estoy convencido, yo creo que él también estaba convencido que lo mandaron a la muerte. ¿Cuándo fue la última vez, según usted y según la CIA, usted como agente de la CIA, la última comunicación que hubiese tenido o tuvo directamente con Fidel Castro, el Che Guevara? Mire, yo creo que fue cuando él salió de Cuba para Bolivia, fue la última vez que se reunieron en Cuba. Él llevó la mayor parte de la misma gente que habían estado con él en África, el mismo grupo ese que lo había seguido a través de los años. Llegaron allá y posiblemente, si vas a analizarlo, ha sido el peor guerrillero del mundo. Las guerrillas se nutren de la población donde ellos se mueven, en este caso la población campesina. Y hay que notar que en casi un año de operaciones, el Che Guevara no logra reclutar ni un solo campesino boliviano. ¿Y por qué cree? Porque no tenía un mensaje totalmente vacío que ellos no entendían. El Che venía y le decía, te voy a dar las tierras que Barrientos te robaba, y él no sabía que ya había habido en Bolivia una reforma agraria, los campesinos lo que les sobraba era tierra, y los veían con recelo a los cubanos. Ya te digo, ni un solo campesino se le unió. El Che operó con los cubanos que lo acompañaron de Cuba, que fueron en total 17, que incluía 2 peruanos y a Tania, la famosa guerrillera, y por otro lado ¿Nos recuerda los nombres de los peruanos? No recuerdo exactamente los peruanos. Uno yo creo que era Chan. Eran 2 peruanos que lo acompañaron, que también murieron en la guerrilla. Ernesto Che Guevara, usted lo lleva, el gobierno de los Estados Unidos, a que vaya en sus pasos, en sus búsquedas. ¿Llega usted hasta la cabaña? ¿Cómo es que llega usted? ¿Llega con la ayuda de gobierno de Bolivia? ¿Cómo es que llega usted? Mira, cuando aquello
Los primeros combates que se llevaron a cabo en Bolivia, las Fuerzas Armadas bolivianas no tenían entrenamiento ni estaban preparados para confrontar a una guerrilla. Y los primeros combates fueron un desastre total. Los soldaditos, muchos de ellos no habían visto un fusil antes que se los dieran para esa operación. Barrientos los utilizaba para hacer carreteras con el cuerpo de ingenieros, y el resultado fue que muchos tiraban el fusil, los agarraban presos, les daban una hora de adoctrinamiento, le quitaban la ropa, las botas y el armamento y lo mandaban de regreso en ropa interior. Entonces, cuando ya vieron lo que estaba pasando, pues lo primero que hizo Estados Unidos fue mandarle un MTT, que es un team móvil de entrenamiento de tropas especiales de Panamá, para entrenar un batallón especializado en contrainsurgencia que el gobierno de Bolivia no tenía. Y por otro lado, el CIA mandó personal como nosotros para darle la capacidad de inteligencia. O sea que para eso lo envía usted. La razón por la cual escogieron a los cubanos era porque había una prohibición del entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Henderson, de que ningún ciudadano americano podía participar en áreas de combate o de peligro, porque ya Vietnam estaba tomando un cuerpo, ya estaban viniendo cantidades de soldados norteamericanos muertos en valijas de plástico, y no querían que eso empezara a ocurrir en Centroamérica. Por eso nos mandan a nosotros, que no éramos ciudadanos americanos en aquel entonces. Cuando ya cercan a Ernesto Che Guevara, ¿quién fue el primero que lo captura? ¿Y por qué? ¿De quién recibió la orden? Mira, nosotros fuimos para allá, los cubanos. A nosotros lo primero que nos dijeron era que si por casualidad, porque era una posibilidad remota, el Che Guevara caía preso vivo, era muy importante tratar de mantenerlo vivo. ¿Por qué vivo? ¿Por qué vivo? Ellos sabían que había grandes discrepancias entre él y Fidel Castro, y ellos consideraban que a lo mejor él podía cooperar. Ok, entonces, usted va con ese mandato del gobierno de los Estados Unidos. Ok, ¿y cómo fue que lo capturan? ¿Cómo llega a usted esa noticia? Bueno, mira, primero hay un encuentro, el batallón todavía estaba en entrenamiento, hay un encuentro entre una unidad del subteniente Eduardo Galindo Granchán y unidad regular del ejército boliviano, y logra matar a 3 guerrilleros que eran la vanguardia del Che. Nosotros habíamos logrado salvar la vida a un guerrillero llamado José Castillo Chávez Paco hace unos meses, y él nos dio cómo se movía el Che. El Che, cada vez que se movía de un lugar a otro, dividía su grupo en 3 grupos. Uno que le llamaba vanguardia, iba delante de él 1 kilómetro con 5 o 6 guerrilleros, y teníamos el nombre de ellos. Él iba en el medio con el grueso de la tropa, y la retaguardia, que era 1 kilómetro atrás, también de 5 o 6 guerrilleros, cosa de que si había una emboscada, él estuviese protegido en el medio y podía evadirlo. Cuando hay esa operación con el teniente Galindo, él logra eliminar 3 miembros de la vanguardia del Che. Y como trajeron el nombre de ellos, que era el Coco Peredo, el líder por la parte boliviana, el otro Mario Gutiérrez Ardayo, médico boliviano, y el otro era un cubano que se conocía como Miguel, después nos enteramos que era el capitán Manuel Hernández Osorio, que pertenecía a la vanguardia del Che. Y con esta información logro convencer al coronel Centeno Anaya, jefe de la división, de cortar lo que faltaba para la graduación del batallón y moverlo inmediatamente a operaciones. El batallón, que era alrededor de 600 hombres, se mueve a operaciones en varias compañías. Una se pone a cuidar el Río Grande para que no se pueda cruzar para el otro lado, una compañía que se puso de reserva, y la compañía de búsqueda, que era alrededor de menos de 200 personas, esa fue la que fue a buscarlo a él con soldaditos a través de la zona de ahí. Esa tenían una unidad de inteligencia entrenada por nosotros, que hablaban el quechua, el aymara y el guaraní, y ese grupito vestido de civil toman contacto con un campesino que tenía una hortaliza cerca del vado del Yuro, y entonces dice que ahí están los guerrilleros metidos. Entonces el ejército, el grupo del capitán Gary Prado, rodea la quebrada del Yuro el día 7 por la noche, y el 8, que era un domingo, cuando empieza entonces el gran tiroteo, y ahí el grupo de inteligencia que se estaba moviendo adelante se encuentran frente por frente al Che Guevara, que estaba siendo ayudado por Simeón Cuba Saravia, un boliviano que usaba el nombre de Guerra Willy, y ahí es significativo porque el Che les dice: no tiren, yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Y ahí es donde lo agarran y se lo entregan al capitán Gary Prado. ¿Y usted, don Félix, cuándo llega? No, yo en ese momento estaba en la pista de Valle Grande, estaba instalando unos equipos de aviones de la Fuerza Aérea para que tuvieran radios compatibles, le dieran apoyo de aire a tierra, y entonces ese domingo llega la información de que
Era un código sencillo, decía papá cansado, que era el líder de la guerrilla que estaba preso herido, pero no sabíamos si era el Che o si era el Inti Peredo, que era el jefe de la parte boliviana. Ajá. Entonces se voló en un AT-6 arriba del área de operaciones, yo volé en un avión y el otro el mayor Serrate de operaciones, y nos dijeron que efectivamente era el extranjero, o sea que sabíamos Sí. que ya era el Che. Ajá. Entonces ese mismo domingo el coronel Centeno Naya despachó un helicóptero que dejó al teniente coronel Celis en el área de operaciones para que tratara de acumular todos los documentos del Che para que no se los repartieran como souvenir y tratar de interrogarlo, lo cual no tuvo mucho éxito en eso, y regresó. Esa noche celebramos ahí en el hotel y el día siguiente el coronel Centeno Naya, jefe de la división, y yo tuve la suerte de que él me permitió acompañarlo. Volamos de ahí de Valle Grande directamente al área de Liguera, donde él se encontraba en una escuelita pequeña de pie de el piso era de barro, de tierra, húmedo, fangoso. Ahí, obviamente en ese pueblo no había ninguna electricidad, y entonces cuando nosotros llegamos y entramos a la habitación, él estaba amarrado de pies y manos al lado izquierdo bajo una ventanita, y atrás en la pared se encontraba el cadáver de 2 cubanos que le habían puesto ahí. Uno era el capitán Orlo Pantoja, que había estado a cargo de entrenamiento de la guerrilla en América Latina, y otro más. Ahí el coronel Centeno trató de hablar con él, pero el Che no le contestó absolutamente nada, al punto que le dijo: oigan, usted es un extranjero, ha invadido mi país, lo menos que puede tener la cortesía de contestarme, y el Che no le habló. Entonces de ahí salimos todos. Ujú. ¿Y cuándo es que decide hablar el Che? No. Bueno, mira, de ahí entonces yo le pedí que me entregara la documentación que él tenía para fotografiarla para mi gobierno. Me entregó lo que era una especie de cartera de cuero, color camello grande que tenía, y adentro tenía un diario alemán, escrito obviamente en español, que era el diario del Che. Tenía fotografía de su familia, tenía algunos medicamentos para el asma, tenía unos libritos pequeñitos numéricos con goma alrededor, que se usa para cifrar y descifrar mensajes, que se lo había proveído la China comunista, y tenía una libretica con mensajes que él había recibido de Cuba, porque él podía recibir pero no podía transmitirle. Y estaban firmados por un tal Ariel, que nosotros pensábamos que era Fidel. Después, cuando yo me entrevisto años después con el coronel Darío Alarcón Ramírez, que fue uno de las manos derechas del Che, pero que desertó y vivía en París, me dijo que no, que era Juan Carretero, que estaba a cargo de las comunicaciones con el Che. O sea, tenía toda esa documentación metida dentro de aquí. Yo empecé a fotografiarla y después regresé solo a la habitación, me le paré enfrente, le estaba amarrado de pie y mano, le digo: Che Guevara, vengo a hablar contigo. En una forma muy arrogante me dijo: a mí no se me interroga. Entonces cuando vi esa actitud le digo: comandante, yo no he venido a interrogarlo, yo usted lo miro, usted fue un jefe de Estado, usted está aquí porque usted cree en sus ideales, aunque yo sé que están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces se me quedó mirando a ver si me estaba burlando él, me estaba riendo. Cuando me vio que estaba serio, me dijo: ¿me puede quitar las amarras? ¿Me puedo sentar? Entonces llamé a un soldado, le quitamos las amarras, había un banquito pequeño de madera y ahí lo sentamos y empezamos a conversar. Claro, cuando yo le hacía preguntas que era de interés táctico para nosotros, me decía: yo no le puedo contestar eso. Sin embargo, llegamos a establecer un vínculo en que, por ejemplo, él me empieza a hablar a mí, lo que habíamos hablado, que ellos siempre acusan a los Estados Unidos por la situación económica de Cuba por el embargo. Entonces cuando me dice eso, que el embargo es el que tenía la destrucción económica del país, le dije: mire, eso es irónico de su parte que usted me lo diga, porque usted fue el presidente del Banco de la Nación, usted fue también el ministro de Industria, y usted ni siquiera es economista. Entonces me queda mirando y me dice: ¿tú sabes cómo yo llegué a presidente del banco y a ministro de Industria? Y digo: no tengo la más ligera idea. Dice: yo estaba un día conversando sentado con Camilo Cienfuegos y oigo que Fidel estaba pidiendo, y yo entendí un comunista dedicado y levanté la mano. Y Fidel estaba pidiendo un economista dedicado. Y así fue como me hicieron. Yo pensé que era una forma de burla para no tener que contestar. Sin embargo, cuando después me encuentro otra vez, como te dije, años después con Benigno en París, me dijo que efectivamente eso fue así, que el Che entendió que estaban pidiendo un comunista dedicado y levantó la mano, y meses después lo hicieron ministro de Industria y lo hicieron también presidente del Banco Nacional de Cuba. Para tratar de convencer al Che Guevara, le dijo que lo admiraba, que lo respeta y lo admiraba. Mira, realmente te digo, cuando yo entré, lo vi, tenía pensamientos mixtos sabiendo la cantidad de gente que él había ejecutado, pero me acordaba de la imagen de aquel hombre arrogante, con los abrigos cuando estaba en Moscú, cuando estaba en Pekín, y ver lo que yo estaba mirando ahí, que parecía un pordiosero. Ni siquiera tenía botas, lo que tenía unos pedazos de cuero amarrados a los pies, una ropa sucia, raída, sucio, el pelo desgreñado, sucio.
realmente como ser humano te da pena. No, mira, obviamente te voy a decir, yo tenía ideas mixtas, inclusive pensé en un momento determinado, obviamente ellos no querían mantenerlo vivo, y yo creo que eso se debió mayormente al juicio que le estaban llevando a cabo a dos extranjeros que habían caído presos, Ciro Bustos de Argentina, que era periodista, y a Regis Debray, que era el intelectual francés. Y a ellos obviamente no lo ejecutaron, le estaban haciendo un juicio, y fue extremadamente costoso políticamente para el gobierno boliviano, porque había manifestaciones de los estudiantes para que lo soltaran, estaba la embajada argentina metida por el medio para que soltaran a Debray, y a Bustos, la embajada francesa, y ellos me imagino que pensaron, si tienen ese problema grande con dos personas prácticamente desconocidas, ¿qué sería un juicio a Che Guevara? Yo creo que mayormente se fue la determinación de ellos para eliminarlo físicamente. De todas maneras, yo honestamente, analizándolo atrás, yo no creo que lo hubiesen logrado convencer de que cooperara. Obviamente él, aunque sabía que Fidel Castro lo había traicionado, el odio de él hacia lo que él le llama el imperialismo yanqui era tal que yo honestamente no creo que lo hubiese cooperado, pero eran las instrucciones que teníamos. ¿Cómo cree usted o qué él hace de que usted piense de que él estaba claro de que Fidel Castro lo había traicionado? No, mira, él nunca habló de Fidel Castro, una cosa que me llamó la atención, ni lo mencionó, nada más que al final. Y era un mensaje, por ejemplo, lleno de, diría yo, de ironía. Fue ya en la época final que le mandó un mensaje a Fidel diciendo que pronto iba a haber una revolución triunfante en América, como diciendo, vaya, me embarcaste, pero esto va a triunfar. Eso fue al final ya en la última conversación con él. Pero él se veía que estaba realmente resentido, no quería hablar de Cuba, ni ensalzó, ni habló bien de Fidel en ningún momento, en todo el tiempo que estuvimos conversando. Hubo un momento que también, por ejemplo, hablamos, yo le pregunto por qué él escoge Bolivia para ir a Bolivia. Y él tenía 3 criterios básicos para escoger Bolivia. Primero, él consideraba, como consideran ellos, que Bolivia era un país muy pobre económicamente y que no iba a haber ese interés en lo que ellos llamaban el imperialismo yanqui, que si hubiese sido un país como Venezuela con petróleo, sí se hubieran interesado en recuperar. Pero Bolivia, un país tan pobre, no se iban a interesar tanto en Bolivia. Segundo, ellos estaban conscientes de que las Fuerzas Armadas bolivianas no tenían ningún tipo de entrenamiento, y en lo cual tenía razón, y lo prueban los primeros combates que fueron un desastre para la Fuerza Armada boliviana. Y tercero, y muy importante para él, tenía frontera con 5 países. Si él lograba tomar Bolivia, entonces era fácil exportar la revolución frontera con frontera con Brasil, con Paraguay, con Chile, Perú, Argentina. O sea, era ya fácil para eso. Esos eran los criterios principales que él utilizó para ir a Bolivia, según me dijo. El momento en que ya lo iban a ejecutar, lo toman un día 8 de octubre, el 9, según la historia, fue ejecutado. ¿Quién da la orden? Correcto, mira, el día 7 es cuando se percatan del campesino de que había voces en ese lugar, la quebrada del Yuro. El 7 por la noche el capitán Gary Prado rodea la quebrada del Yuro. El 8, que era un domingo, es cuando empieza el combate por la mañana, que es cuando cae el preso. Y el 9, que es el lunes, cuando a él lo ejecutan. Cuando yo estaba allá, por ejemplo, el coronel Centeno se fue al área de operaciones, todavía se escuchaba obviamente el combate que estaba en su fragor, los morterazos, los tiros ametralladores y demás, se escuchaba donde nosotros estábamos. Él se fue para allá, yo me quedé acá. Llegó un momento que llega un soldadito y me dice: mi capitán, yo tenía el rango de capitán, están pidiendo hablar con el oficial de más alto rango. Y en el área de Liguera había 2 tenientes bolivianos y yo con el grado de capitán, así que fui al teléfono y eran del alto mando boliviano con las instrucciones 500-600. Era un código muy sencillo que habíamos estipulado. 500 era el Che Guevara, 600 muertos, 700 manténganlo vivo. Entonces llegó la orden tajante de las Fuerzas Armadas Bolivianas, imagino que del presidente, de eliminar al Che Guevara. Cuando el coronel Centeno baja antes de irse, lo llamo aparte, le digo: mi coronel, hay instrucciones de su gobierno de eliminar al prisionero Che Guevara. Las instrucciones de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa, y tenemos helicópteros y aviones para evacuarlo a Panamá para interrogatorio. Entonces se me queda mirando y dice: mira, Feli, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho, pero estas son órdenes del señor presidente y señor comandante de las Fuerzas Armadas. Miró a su reloj y me dijo: el helicóptero va a ir y venir varias veces trayendo comida y munición y llevándose nuestros heridos y nuestros muertos. Después de las 2 de la tarde va a regresar, y yo quiero que tú me des tu palabra de caballero que tú me vas a traer el cadáver del Che Guevara y lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras, porque sabemos el daño que le ha hecho tu patria. O sea que te lo entregan a ti.
te entregan a ti Entonces la le dije, vida. mi coronel trate de hacerle cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Ahí nos abrazamos y él se fue. Y efectivamente el helicóptero vino varias veces, y una de esas fue cuando el piloto Jaime Niño Guzmán viene con una cámara fotográfica y me dice, mi capitán, el mayor Saucedo quiere una foto con el prisionero. Y es la foto que existe mía con él. Y entonces le digo, comandante, ¿a usted le importa? Me dijo, no, a mí no. Entonces lo sacamos afuera, yo le di mi cámara y tiró esa fotografía. Y después cuando cogí la de él, cerré el lente para que no saliera la foto, porque iban a, si salía esa foto del vivo, después decían que había muerto el combate, iba a ser embarazoso para el gobierno de ellos. De ahí nos tiramos esa fotografía y se fue. Entonces empecé a esperar a ver qué pasaba. Y yo diría alrededor de las 2:30 del día, viene una señora y me dice, con un radiecito en la mano, me dice, mi capitán, ¿cuándo lo van a matar? Digo, señora, ¿por qué usted dice eso? Dice, mire, nosotros lo acabamos de ver que usted se fotografió con él allá afuera. Y entonces me enseña el radiecito y me dice, la radio ya está dando la noticia de que ha muerto de heridas en combate. Entonces ya cuando ya yo sabía que no iba a venir ninguna contraorden al respecto. Entonces entré a la habitación, me le paré enfrente, le dije, comandante, lo siento, yo he tratado, son órdenes superiores del alto mando boliviano. Ese hombre entendió perfectamente lo que estaba diciendo, se puso blanco como un papel, pero me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces en ese momento sacó la pipa que él tenía una pipa que estuvo fumando, que no tenía picadura, pero yo le pedí a un soldadito 2 cigarrillos, él lo abrió y le puso adentro la pipa y estuvo fumando mientras conversábamos. Él sacó la pipa y me dijo, yo quiero entregarle esta pipa a un soldadito que se portó bien conmigo. Y en ese momento el sargento Mario Terán, que él sabía que era el que estaba ejecutando a los prisioneros vivos, me irrumpió en la habitación, yo quiero la pipa, mi capitán, yo la quiero. Y él se retiró la pipa al cuerpo y me dijo, no, a ti no te la doy. Y entonces tuve que decirle que saliera 2 veces, salió, él tenía la pipa pegada al cuerpo, me le quedé mirando, le digo, comandante, ¿me la da a mí? Lo pensó por unos segundos y me dijo, sí, a ti sí te la doy. Me dio la pipa, me la puse en un bolsillo, le digo, ¿quiere algo para su familia? Y entonces cuando él me dice, bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. O sea, yo lo interpreto como diciendo, me embarcaste, pero esto va a triunfar. Y después ya cambió la expresión y me dijo, y si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras, y donde yo estaba, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo, y se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. Entonces de ahí salí de la habitación, estaba el sargento Terán frente al lado del Mario teniente Terán. Pérez. Mario Terán le dije, mire sargento, hay orden a su gobierno de eliminar al prisionero. Entonces me puse la mano abajo de la barbilla, digo, no le tire de aquí para arriba, tírele para abajo, porque se supone que muera de heridas en combate. Sí, mi capitán, sí, mi capitán. Eso era aproximadamente la 1 de la tarde, con hora de Bolivia, cuando yo salí de ahí. A la 1:15 oí una ráfaga de tiro corta. El sargento Terán le pidió prestado la carabina M2, que es automática, al teniente Pérez, y fue con la que entró a la habitación y lo ejecutó. Vamos a irnos a un corte comercial. ¿Te gustaría profundizar un poquitito más? Y pues vamos a seguir aquí en este diálogo con Félix Rodríguez en el próximo minutos, luego de esta pausa comercial. Volvemos aquí en Entre Nos, pasa la voz. Entre Nos, con Patricia Arbolú. Amigos, muchísimas gracias por volver. Espero de que estés disfrutando de estas horas del día hermoso. Y si estás terminando tu día, desde donde nos estés escuchando, pues espero de que podamos terminarla rico contigo. Tu compañía es excelente. No hay nadie más importante que tú para Entre Nos. Muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan en la Unión Americana, en el sur de la Florida, a través de Radio Mundo Miami. Muchísimas gracias a Panamá, a través de Radio Panamá. En el Perú nos están escuchando a través de PBO Radio, la radio con fe, la 91.1 de la FM. Recuerda de que nos puedes contactar a través del número 51941-200-734. Nosotros continuamos en este diálogo con nuestro invitado muy especial. Félix es una persona que es una joya en la historia de el mundo y en especial en la historia de los Estados Unidos de América.
Fue, como ya sabes, el exoficial encargado de las operaciones paramilitares cubano-estadounidenses de la CIA. Él estuvo en momentos muy claves de la captura en 1967 de Ernesto Che Guevara. También, como te lo había adelantado hace un rato, pues participó en la guerra con Vietnam. Él es un hombre que siempre ha estado al filo del peligro. Hoy es una joya viviente. Y estamos en este diálogo delicioso desde el sur de la Florida con esta joya que espero pues te pueda servir en nuestro diálogo para que la tengas clara, ¿cierto? Nuestra intención aquí en Entre Nos es de que sepas la historia desde el ángulo correcto, que es de los protagonistas que viven aún. El resto pues lo haces tú. ¿Ah? Yo quiero agradecer nuevamente a Félix Rodríguez por este diálogo. Félix, continuamos. 9 de octubre de 1967, 1:15 hora de Bolivia, en la misma aldea de La Higuera. Fue el deceso. Correcto. ¿Cuántos tiros? Bueno, fue una ráfaga corta. Yo le diría tres tiros más o menos, 4 fue lo máximo que debe haber recibido. Fue una ráfaga corta de una carabina M1, que es la que tenía el teniente Pérez, que se la prestó al sargento Terán. Todas. Después de eso, Sí. Después de eso, cuando llegamos allá, obviamente el general quería tener pruebas fehacientes. Llegamos a una reunión y estaba diciéndole a un oficial que estaba con él de que si Fidel negase que este es el Che Guevara, necesitaba una prueba fehaciente, que le cortara la cabeza y la pusiera en formol. Entonces le dije, mi general, usted no puede hacer eso. Y dice, ¿por qué no? Digo, supóngase que Fidel Castro negase que este es el Che Guevara. Usted es un jefe de Estado, usted no puede presentar la cabeza de un ser humano como prueba. Bueno, ¿y usted qué sugiere? Digo, mi general, si usted quiere una prueba tan fehaciente como esa, córtele un dedo y nosotros tenemos las huellas digitales de la Policía Federal Argentina y pueden ser chequeados. Y entonces dio la orden que se le cortaran las 2 manos. En la madrugada, ya como a las 3 y pico, las 4 de la tarde, que ya toda, de la madrugada, que ya toda la prensa se había ido, el médico con otra persona más fue, le cortó las 2 manos, la puso en formol y en una volqueta, bueno, le dicen volqueta, un pick-up del vehículo, lo montaron con 2 cadáveres más. Lo llevaron al final de la cabecera de la pista, donde había una bulldozer que estaba ampliando la pista para que aviones más grandes pudieran aterrizar, y ahí hicieron un gran hoyo, un gran hueco adentro, y ahí tiraron los 3 cadáveres y los taparon. Por eso es interesante cuando Fidel dice que recuperó el cadáver del Che en el costado de la pista con 7 cadáveres más, obviamente ese no era el Che Guevara. O sea que no han recuperado el cadáver del Che en 1997, esta excursión que fue a ver. Bueno, mira, hay una versión que a mí me cuenta Benigno, el coronel Dariel Alarcón Ramírez, después que la gente de Telemundo me llevó a una entrevista con él en París. Él me dice que 20 años después, no sé, en el año aproximadamente 80 y pico, el embajador de Cuba en Bolivia logra encontrar el chofer que había manejado el pick-up o la volqueta, como le dicen ellos, y que llevó el cadáver del Che y donde lo fue enterrado. Que le dio una cantidad de suma de dinero fuerte y le dijo que si le encontraba el cadáver del Che le iba a dar el doble. Entonces el tipo le llevó exactamente al final de la cabecera de la pista donde había sido, pusieron una gran tienda de campaña arriba, es un área que se presta para cacería de conejos, porque hubo una serie de lomitas alrededor de ahí, y dicen que sí encontraron el cadáver del Che, que era el único que estaba sin mano, lo puso en valija diplomática y lo mandó para La Habana. En La Habana el jefe del Departamento de América, que obviamente que quería certificar si era o no el cadáver del Che, pero había una situación, parece, según me cuenta Benigno, que el jefe del Departamento de América estaba teniendo una relación sexual con la esposa del embajador y no quería que se ganara el embajador el crédito de haber llevado al Che. Y mandó a buscar precisamente a un médico que estaba haciendo una labor internacionalista en el Perú, un médico joven, y lo hizo regresar a Cuba, le dio una habitación ahí en el Departamento de América, estuvo como 2 o 3 meses haciéndole pruebas al Che y determinó que no era el Che. Y entonces lo tiraron en una lagunilla en las afueras de La Habana de ahí. Y posiblemente sí era el Che, el cadáver ese que estaba ahí. Obviamente, si enterraron las manos, pues hay una parte de él enterrada ahí en Santa Clara, porque las manos después se las llevó el ministro del Interior, la llevó para Cuba y se la entregó a Fidel Castro, que las mantenían en el Monumento a la Revolución y solamente se la enseñaba
a dignatarios altos que visitaban el país. Todo esto, ¿qué experiencia personal, qué hubiera Félix Rodríguez hecho hoy por hoy de lo que no hizo en aquel momento? Mira, pues con lo que yo sabía, yo hice lo mejor que pude en todo ese tiempo. En todo lo demás, yo creo que todo lo que se hizo fue basado en la información que se tenía y lo tratamos de hacer lo mejor posible. No hubiese cambiado nada de lo que pasó, honestamente. Quiero entender por qué cree y a qué se debe de que muchos jóvenes, pese que ahí está la historia y aún hay personas vivas que te pueden dar las versiones que se saben reales del quien fue en vida Ernesto Che Guevara, ¿por qué cree que es aún como una fascinación para los jóvenes de hoy? Mira, es la imagen que creó la famosa fotografía de Korda, que está con la boina, el beret, una imagen, la juventud, la rebeldía, o sea, se creó una imagen que no era real, no era realmente la persona que era, y entonces le vendieron este mito al público en general del Che Guevara, y entonces lo ven como un héroe, como una persona diferente, con un atractivo especial. Sin embargo, no conocían realmente quién era el verdadero Che Guevara. Que le pregunten a varias de las madres cubanas que experimentaron lo que era realmente el Che Guevara y lo que el Che Guevara hizo y lo que sentía, que era extremadamente cruel. Él disfrutaba el matar a una persona. Y es muy diferente a la imagen que le dicen a esta juventud que no conoció realmente al personaje. ¿Por qué cree de que está el día de hoy el socialismo avanzando en América Latina? Mira, realmente yo no creo que está avanzando como socialismo en sí. Tenemos una serie de caudillos que se quieren perpetuar en el poder y han logrado hacerlo, como lo vimos en Venezuela, que ha sido un desastre total. Lo vimos con Daniel Ortega, que lleva mucho tiempo haciéndolo en Nicaragua. Daniel Ortega tiene un gobierno totalmente corrupto y hay mucha gente que se benefician de él. No es el tal socialismo como se lo pintan que es. O sea, ¿usted piensa de que es un individualismo de algunos personajes que toman como la bandera esto de la revolución? Correcto, para poder y cambiar los sistemas para poderse perpetuar en el poder, como lo hicieron en Venezuela, como lo hizo Ortega en Nicaragua. Y desgraciadamente le estamos viendo una réplica en El Salvador. El presidente ya cambió la constitución para poderse reelegir. Es un presidente popular, populista, y a la larga va a ser un desastre para el país. Oye, muchísimas gracias, un gran abrazo y, ¿cómo no? Y gracias por este tiempo. Un placer. Gracias, hasta luego. Bueno, es parte de la historia y agradecemos el tiempo de este valioso miembro de las Fuerzas Armadas norteamericanas que tuvo una misión importantísima y que vale la pena poderla rescatar y traerla aquí, ¿no? Ustedes me van a disculpar, voy a tomar un poquito de agüita. Muchas gracias, perdone usted. Pero lo que ocurre es de que aquí hace un frío terrible y aún así estamos con calefacción. A ver, les comento. Ustedes tienen un calorzazo por ahí y acá hace un frío. Y me seca todo la calefacción, pero también no ponerla. Bueno, ya me acostumbré a ella. Les comento, fíjense. En Venezuela están soltando a cuentagotas a los presos políticos. Ya hoy se cumple prácticamente pues un mes, ¿no? ¿Sí? De esta situación que cambió este lado del continente. Parece mentira la afectación para bien, para mal para los bandidos, ¿no? Pero para bien para la gran mayoría de lo que ocurrió con la extracción quirúrgica el pasado 3 de enero. Ya pasó un mes, pese a todo lo que ha ocurrido de los intentos de que vuelvan pues la primera dama y el bandido de Maduro siguen en la cárcel.
y el juicio ya por venir a puertas. Pese a todo y eso, el resumen sería lo siguiente, ¿no? La encargada de gobierno, la señora Cilia Rodríguez, está clara que lo que está pasando no va a ser fácil. Cuando presentó el fin de semana pasado la supuesta... ¿Cómo se puede llamar a esto que va a ser? Porque yo realmente la llamo que va a ser una ley del miedo, ¿no? Ellos la han llamado amnistía. Dijo que había hablado con el presidente Maduro, ¿no? Así lo dijo, ¿no? Dijo, con el presidente Maduro hemos hablado en una coordinación de la revolución. Y bueno, yo la entiendo, ¿no? La entiendo perfectamente, yo creo que todos lo entendemos perfectamente, pero hay algo que la señora Delcy, dije Cilia, ¿no? Es que las confundo. A la señora Delcy Rodríguez, que es la encargada, tiene que estar clara que lo que está viviendo es un momento de o te salvas o corres la misma suerte que tu ex jefe, ¿no? Entonces es un tanto difícil. Los números nos dicen hasta el día de hoy que se han liberado a 687. Puede estar cambiando en esta mañana, pero no es la cantidad que hubieran querido, ¿no? Hay muchos que están fallecidos y es lo que suponen porque no les dan razón. Vemos que a las afueras de una de las prisiones más macabras que dicen que la van a clausurar, ¿no? Y al menos ya no va a cumplir esa misión, que es el helicoide, aún hay familiares haciendo vigilia a las afueras. Yo me pregunto, ¿por qué la ONU no está diciendo nada? La OEA no está diciendo nada. El mismo Papa, en estos días, el Papa peruano, ¿no? Bueno, peruano por nacionalización, ¿no? Porque él es de origen estadounidense. Dijo que se había enterado, ¿no?, que hay un conflicto entre dos países vecinos, ¿no? Cuba y Estados Unidos. Y que, en otras palabras, que cese todo esto para no ahondar el sufrimiento del pueblo cubano. ¿A qué se refirió? Porque yo no le entiendo nada. Ahora sí que necesito traducción. ¿A qué se refirió el Papa? Bueno, quienes han leído la Biblia saben de que Dios aborrece a los tibios. Y el Papa, asumo que sabe, de que sus antecesores fueron incluso a territorio. Su antecesor inmediato, Francisco, fue a Cuba. Se reunió con Fidel, con Raulito, y la pasó bien, ¿no? Le habrán dado su souvenir al Papa, ¿no? Y se habrá traído algunos habanos que él no fumaba o fumaba, no sabemos, pero siempre regalan habanos allá, ¿no? Ya. Y pum. ¿Y cómo lo sé? Porque es obvio, ¿no? Y se habrá venido el Papa, porque lo que le dijo a Fidel, habrá dicho, hijo, Dios perdona todo, hasta los más malos, ya estás perdonado. ¿Le habrá dicho eso? No lo sé, ¿no? A Raúl le habrá dicho eso, porque ya Fidel no está, ¿no? Pero lo habrá ido a ver a la tumba, se reunió en momentos, el antecesor, no sé lo que pasó, pero lo que sí sé es que no ocurrió nada. Han pasado muchas resoluciones de organismos internacionales y las resoluciones no han dado libertad ni para Cuba, ni para Venezuela, ni para Nicaragua. El Papa, que es la máxima autoridad de la Iglesia Católica,
y en Cuba hay muchos también católicos, que una voz líder identificada, y es la presencia, dicen, según la religión católica, que es la presencia de Dios en la tierra, la representación de Dios en la tierra. ¿Dios qué haría? Le pregunto al Papa y les pregunto a ustedes. ¿Qué haría con lo que ocurre en Cuba, con lo que ocurre en Venezuela, con lo que ocurre en Nicaragua, con lo que ocurre aquí mismo en la Unión Americana? ¿Qué haría? Bueno, sabemos lo que haría, ¿no? Quien hemos leído la historia sabemos, ¿no? Entonces las tibiezas, para mí, es ofensiva y es una insolencia, una indolencia frente a tanta muerte. Les decía que en Venezuela están liberando a cuentagotas y hemos visto algunos liberados. En estos días yo le presenté el testimonio de un hermano peruano, ¿no? Un segmento de su historia, ¿no? Bueno, Marco Madrid ha dado más revelaciones y esta parte, aunque es durísima, creo que merece la pena ser escuchada. Si el Papa le hacen llegar esto, yo creo que cuando él dijo parte de su homilía el domingo, no habría visto esto. Pero y aún así, él no ignora lo que es capaz de hacer esa tiranía, ¿no? Y me refiero a la tiranía exactamente porque él se refirió a lo de Cuba, y que no ahonden más esos conflictos y que no añadan más dolor al pueblo cubano. Entonces los dejamos así, Papa, los dejamos así a nuestros hermanos cubanos. O se hace algo o los dejamos así. Y si hacemos algo, ¿cómo le quitamos el dolor a los hermanos cubanos? Usted sabe la respuesta. Entonces, ¿por qué esa tibieza? Parece que le hace falta su buen pescadito y su ceviche chinguirito peruano. Ya usted va a ir en noviembre a Perú, váyase al norte donde se ha acostumbrado a comer comida norteña, porque le hace falta el fósforo de nuestro pescado. ¿Ah? Este es parte del testimonio de lo que ocurrió con un compatriota mío en la prisión venezolana. Escúchenlo ustedes, Marco Madrid. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices la intubación? Bueno, pues es una intravenosa para ponerte suero y diferentes minerales, pero no solamente eso, sino te entuban en todos los orificios de tu cuerpo. O sea, lo quiero decir de manera elegante, pero creo que no existe otra forma. Te meten un tubo por el pene, también por la parte trasera, luego por la boca y la nariz. Pierdes mucha sangre con eso, porque nos hacían, a los que no queríamos o que no queríamos entender, nos hacían esa escena. Entonces, se pierde mucha sangre. Y esto no me lo han contado, o sea, esto lo hemos vivido nosotros. En tu caso particular, llegaron a entubarte, como tú mencionas, de esa forma. A mí no me entubaron. A compañeros sí los entubaron. Terrible, ¿no? Bueno. Y se está luchando con eso. Eso también es una reflexión para María Celeste. ¿A qué se refiere? Que hay que aplacar lo que está haciendo, y se refiere al presidente, este individuo. Este individuo, por lo menos, está haciendo algo que no lo hizo ningún otro presidente. Ese individuo, entre otras cosas, dijo no más el obligarlos a cambiar hormonalmente a los menores de edad. Ese individuo dijo no más dinero y no más USAID, porque lo que están haciendo es quebrantar las democracias del mundo. ¿Ah? Entre otras cosas, ¿no? Tendríamos, larguísimo. Esto es lo que pasa.
Pero si les parece poco, hay otra cosa peor. La liberación, y lo estamos mirando, y hay que decirlo, porque esto no se puede pasar por ahí, no, eso no me va a pasar, a mí no, puede pasar. Los venezolanos creían que no le iban a pasar lo que le pasaba a los cubanos y les pasó. Bueno, hay otro exprisionero liberado, y su nombre es Óscar Castañeda. Esta es la historia. Estos son la prueba de lo que este sistema le hace a una persona. Este es Óscar Castañeda en abril 2024, hablando en un acto de campaña en Turén, Portuguesa. Un ciudadano participando en política, nada más. Yo me llamo Óscar Castañeda y yo le pongo mi confianza a María Corina Machado. Y yo creo que todos ustedes también lo hagan. Todos ustedes también lo hagan. Yo soy de Santa Rosalía. Días después, fue detenido, acusado falsamente de conspiración y otros delitos y enviado ¿a dónde? Al helicoide. Y este es Óscar cuando lo excarcelan. No camina bien, está desorientado, no reconoce a su familia. Soy yo tu hija, papi, soy yo tu hija. Mírame. A ver, mira. Camina, no te va a pasar nada, camina que no te va a pasar nada. Esto no es casualidad, esto no es un error, esto es el resultado de tortura, aislamiento y un maltrato prolongado. Aquí hay un dato que quiero que lo tomen muy en cuenta. Número uno, quienes no han podido mirar las imágenes, él está completamente ido, o sea, está como mal, o sea, él no está en sí, ¿ya? No está en sí, no reconoce, no habla, está como, él no está, ¿ok? Se dice que le han puesto electricidad en la cabeza, no lo sé. Pero ¿qué es con qué argumento lo recluyeron por más de 22 meses en el helicoide, en este centro de tortura mayor que dice, vuelvo y repito, pues Delcy Rodríguez, la encargada de gobierno, dice que ya no va a ser más tortura, no va a ser más centro de tortura. Bueno, él cargaba una gorra, una cachucha con unas iniciales J, para que sepan, no compren boberías, JGL, que son las iniciales del Chapo Guzmán, ¿sí? Del narcotraficante mexicano que era la cabeza del cártel de Sinaloa mexicano. Bueno, entonces le cargaron un montón de cosas que supuestamente, y él se había puesto, así como un montón de gente que se pone un montón de cosas que no sabe ni lo que dice. Bueno, este chico estaba con esta cosa ahí, y entonces después de haber dicho eso, ¡plum!, le cargaron el cuento ese. ¿Cómo le parece? Esa es la realidad de lo que estamos mirando, y queremos que este proceso tan doloroso pues ya lo pasen y lo terminen. Yo veo muy difícil una reconciliación, pero es necesaria. ¿Cómo van a ser nuestros hermanos? Por eso es que les pido a los países que voten. Perú, por favor, fíjense bien. Fíjense lo que está ocurriendo, país bendito, fíjense lo que está ocurriendo en otros países. Ya, no repitamos esa historia, seamos sensibles, seamos empáticos. Nos vamos a un corte comercial, ya regresamos con mucho más, solo aquí en Entre Nos pasa la voz. Entre Nos, con Patricia Arboulou. Muchísimas gracias por volver, tu amiga Patricia Arboulou. ¿Cómo le estás pasando? Espero que súper bien. Donde te encuentres, relajadita, relajadito. Muchísimas gracias. Arrancamos o culminamos nuestro día. ¿Cómo estamos? Porque ahora todo está de cabeza. Antes decía, en la noche se duerme, ahora en la noche se trabaja. De día, no, hay que dormir. Biológicamente dicen que eso es lo mejor, porque hay que dormir, ¿no?, en la noche, no en el día, pero a veces nos toca
quienes trabajamos toda la noche, ¿cierto? Llegamos, queremos dormir y ponemos todo oscurito para que podamos, pues, ¿no? Tener el sueño, lograrlo, de que la melatonina salga y podamos tener un rico meme, ¿no? O sea, espero de que cualquiera sea tu caso, lo estés pasando súper bien, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos a través de la radio en la Florida, nuestros amigos y aliados Radio Mundo Miami, un apapacho gigante ahí con el calorcito, ¿ah? Está el clima loco y un poquito de fresquito, porque frío como tal tampoco en Miami. En Panamá, ¿cómo van? Un calorcito medio ahí, ¿no? Si eso está. Y en Perú ni te digo, ¿ah? El clima está bueno. En la capital, nuestros amigos que nos escuchan, y de ahí en toda la nación a través de la 91.9 PBO Radio, la radio con fe, muchísimas gracias desde ahí, desde la capital, a todo el Perú y el mundo. Pues muchísimas gracias, cuídense mucho, aprovechen este clima que tenemos, ¿ah? Y hagan todo lo posible también para que las vitaminas que pueda darte, bueno, el que es miles, ¿no? A través del solcito, la vitamina D, por favor, pues también cúbrete, ¿ya? Cúbrete, porque el sol, una capa de ozono y etcétera, ya tú sabes, tu bloqueador solar. Y si pues no hay bloqueador solar, no puedes acceder a él, no lo tienes en este momento, bueno, trata de cubrirte y no te expongas por largo rato al sol. Hidrátate bien. Muchísimas gracias. Bueno, al Perú ha llegado este fin de semana el representante diplomático de la Unión Americana a través de su embajador, el ciudadano puertorriqueño, estadounidense, obviamente, el señor Bernie Navarro, junto con su esposa. Estas fueron las declaraciones del embajador estadounidense en territorio peruano al llegar al Perú. Escuchémosla. Perú es importante. Muy rara vez un presidente norteamericano ha designado un embajador político en el Perú, menos uno que conozca también al Perú. Mi nombramiento por el presidente Trump refleja la importancia de la relación con Perú. El trabajo bilateral que realizamos aquí es una prioridad. Llego con mi familia al país natal de mi esposa Claudia, con buenos recuerdos de nuestro matrimonio aquí en Lima y misiones comerciales que he liderado como empresario. Estamos muy entusiasmados de conocer nuestra nueva casa y empezar a hacerla sentir como nuestro hogar. Y claro, comiendo comida chifa. A ver, señores, yo le voy a decir más o menos, ¿ok? Bienvenido, don Bernie Navarro, al territorio peruano. Chifa, para quienes nos escuchen en otras latitudes fuera de mi país de origen, el Perú, significa una fusión de la comida china con nuestra comida peruana, ¿no? Entonces, esa fusión es más china que peruana, pero tiene un swing, ¿ya? Único, entonces se dice chifa. Pero esto que acaba de decir Bernie, que es muy inteligente y es un gran empresario experimentado, líder cívico, experto y reconocido a nivel nacional aquí en la Unión Americana. Él es uno de los más importantes expertos en el campo de financiamiento inmobiliario, desarrollo y recuperación económica, ¿ok? Él es un hombre clave que tenemos la buena visión del presidente de los Estados Unidos de América de haberlo elegido ahí. Y yo estoy muy emocionada porque es un gran conocedor y va a ayudar muchísimo al Perú, y espero que mi país
pues tome lo mejor de los dos mundos. Sé de que un peruano allá debe estar con muchas expectativas, pero también debe estar pensando en lo que ha invertido la China. Bueno, esto es simple y llanamente elegir lo mejor de los dos mundos. Es lo mejor que les puedo decir, y pensar siempre en lo que es un aliado natural, que siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque es natural, o sea, es parte del continente. Los Estados Unidos de América nos conoce perfectamente. Tenemos que aceptar también, y ellos, los norteamericanos, estoy hablando ahora como peruana, y digo esto salvedad porque soy peruano-americana, estoy hablando ahora como peruana. Los Estados Unidos de América, esta administración ha reconocido que la Unión Americana junto con otras administraciones abandonaron la visión de este lado del continente, lo que le llaman comúnmente el patio trasero. Y bueno, fue por múltiples excusas, porque todo es excusas. La primera fue porque hubieron alianzas como esta que acabamos de presentar a Félix Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos de América combatió históricamente siempre el comunismo, ¿no? Pero también en esa lucha por ir contra el comunismo, porque Félix, en otra palabra, fue un militar, un exagente de la CIA, es un exagente de la CIA que preparado en todo lo que es la estrategia paramilitar que se estaba formando en el continente del Caribe y Sudamérica con lo de la Revolución Cubana, y el preparado para preparar a otros países en la lucha en contra del comunismo. Pero sin embargo también, pues en esta lucha que tuvo y ayudó los Estados Unidos de América en contra del comunismo, pues también hubo grandes errores de quienes eligieron los pueblos luego de personajes que se aprovecharon. Entonces llegó un momento, entre otras cosas, obviamente, un momento que dijo Estados Unidos, bueno, ya, no, cada uno tiene que ver su problema, hagan lo que puedan, hagan lo que quieran, yo no tengo nada que ver. Y así ha sido, ¿no? Entonces, pero los chinos han venido desde el otro continente, que no nos entienden nada, pero con una clara intención, ¿no? ¿Qué rayos? O sea, mira, ¿por qué vienes del otro lado? ¿No te interesa nada por allá? ¿Y por qué acá? Para comer chifa. Y les digo todo esto porque esto del chifa que se refiere el señor embajador estadounidense Bernie Navarro, que diga y quiero comer chifa, porque él ya está enterado de todo lo que está pasando con los chinos, de todas estas movidas a comer chifa de parte del presidente. Su esposa es peruana, o sea que por favor, ya todo es obvio, ¿ya? Entonces él no es un recién llegado, él conoce perfectamente lo que está ocurriendo sociopolíticamente en el Perú, lo conoce todo perfectamente, esa es la verdad, ¿ok? Entonces eso de que quiero comer chifa es simplemente estoy enterado de todo. En other words, en otras palabras. Bueno, pues, vayamos a esto que es interesante. Bueno, a lo mejor tú no te has enterado, ¿no? Pero el año pasado, más o menos por julio, porque nosotros estábamos con todo lo de Venezuela, el cual pasaba, el Perú, fiestas patrias y todo, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Que nuestra presidenta en el Perú, ¿no? Que teníamos, ¿no? Dina Boluarte, todas las cosas que pasaban, etcétera, en Panamá con todos los rollos y problemas y todos con nuestros problemas, y no nos dimos cuenta de que en Colombia se le había
abierto una investigación a uno de los artistas más conocidos de este lado del continente de habla hispana, y me refiero a Charly Sa, sí, este gran intérprete, sobre todo de boleros, ¿no? Porque él se inició con lo que es la salsa y todo, pero luego fue a lo que es bolero. Bueno, Charly Sa, así es más conocido, ¿no? Entonces, precisamente Charly Sa, fíjense, acaba de cumplir años, ¿no? Acaba de cumplir 53, Charly, pero lo habían... la Fiscalía colombiana lo había puesto bajo investigación el año pasado en julio, porque al parecer se le acusaba de que él era, en otras palabras, un prestanombres, y que estaba envuelto, ¿no?, con las autodefensas de Colombia, ¿ah? Y que se le conocía, según la Fiscalía, con el nombre de Daniel, ¿ya? Entonces, el pobre Charly Sa le han abierto de todo, ¿no? Entonces, no quiso hablar de nada de esto, pero ahora está por dar una presentación en México. Y en Colombia, ¿ah?, acaba de dar estas declaraciones antes de ir precisamente a México. Escuchemos. Particularmente estoy tranquilo, yo particularmente estoy en paz. Yo no te puedo mentir en decirte de que porque estoy tranquilo y estoy en paz no me preocupo. Claro que sí, ahora no me preocupo, ahora me ocupo de cada situación, me ocupo de poner mi mente en las cosas que realmente sumen para mí y trasciendan. Me ocupo de mantenerme en fe. Me ocupo de no quedarme en el problema, sino de buscarle una solución al problema. Mi esperanza siempre ha estado puesta en Dios, no en el hombre. Porque dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta, ¿no? Aunque el mundo me deje sin nada, yo lo tengo todo en Cristo que me fortalece. Y yo estoy luchando más que por una propiedad o un bien. Estoy luchando por la buena honra y el buen nombre. Realmente a mí me tiene sin cuidado lo que el mundo piense, lo que el mundo diga o lo que la misma fiscalía diga. Normalmente el ente acusador busca de una forma u otra justificar una versión o una declaración y hacerla ver como una prueba, ¿no? Y yo siento perfectamente que lo que se está suscitando es por desconocimiento. Si tu pasado es un pasado malo, vas a cosechar cosas malas y vas a recibir en un futuro cosas malas. Si tu pasado es un pasado bueno, vas a cosechar cosas buenas. Bueno, aquí entre nos, la verdad es que no le he entendido nada a Charly. No dijo nada al final. Hay que tomarse un aguardientico, chico, para poderte entender, porque no le entendí nada. Ha dado más vueltas, ¿ah?, que un trompo. Ha dado más vueltas que un sombrero volteado, ¿ah? Y no le entendí nada. Mira, Charly, nada, yo te deseo lo mejor. Es súper incómodo el momento en que estás atravesando. La verdad es que es súper incómodo. Y nada, espero de que todo salga bien para ti, ¿ah? Que te abran esta investigación y pongan en tela de juicio todo, y que te digan, en otras palabras, que eres un prestanombres. ¿En qué se basan? En todas las propiedades, en esto que tienes con tu nombre, y dirán, bueno, y entonces, ¿y qué? ¿Y cómo es que la hace? ¿Y dónde están? ¿Ha hecho un dúo con Bad Bunny? Nada, mi Charly, nada. Por eso yo te dije hace tiempo, hay que hacer un dúo, no me enteré. Nada, espero de que todo esto se resuelva. Qué incómodo, pero espero en Dios que realmente se resuelva. Fíjense, algo que está muy denso. Bueno, se trata de esto que van a escuchar. Por favor, les pido, ¿ok? Les pido, y se los digo desde ahorita, les pido por favor que detengan un poquitito, lo piensen bien. Esto se está hablando, ¿ok? Y lo tengo que poner por muchas cosas. Número uno, porque esto que se dice en el otro lado del continente
en nuestro idioma es lo que es parte de una agenda y no es teoría de la conspiración, no es de que uno tenga ahí un pájaro preñado en la cabeza, no es de que uno quiera el alarmismo de las masas, ni mucho menos, porque aquí en Entre Nos respetamos la audiencia y por eso nos distinguimos, ¿ok? Empecemos por ahí. Estoy poniendo esto, ya les digo, por algo que se está dando y es parte de una agenda y está clara. Hablamos de Davos hace unas semanas, ¿no? Que se reunieron y les dije yo en 2 palabras qué es lo que está pasando. El mundo se dividió prácticamente en 2 y nos toca a nosotros y a través de nosotros, de nuestro voto, si tenemos la dicha de tener una democracia, tener la conciencia social por quién vamos a votar y otorgarle ese voto, porque el mundo está para ponerse en 2 partes, en el progresismo o en el conservadurismo. Lamentablemente les tengo una noticia, no hay punto medio, ¿ok? Está fragmentado en esos 2 y a ti te toca tomar una posición. ¿Qué dice el progresismo? Bueno, muchas cosas como las que te voy a exponer, ¿ok? Te la voy a dar porque otro día te voy a hablar del otro lado, pero esto que te voy a poner, esto es el progresismo. Y el conservadurismo lo dice todo, la palabra conservar, preservar, valorar, cuidar, ya, reconocer y respetar, ¿cierto? Ese es conservadurismo. Así se divide el mundo. De esa manera, mira, ahí sí hay una simpleza, pero una simpleza en una división transversal completa que te toca elegir. Yo elijo la vida, yo elijo cuidar y cuidarme y respetar, ¿cierto? Esa es Patricia Arboulou y Entre Nos. Pero ¿qué dice el progresismo? Bueno, dice lo que vas a escuchar de parte de una, pues, líder de un partido político de España que es Podemos. En el marco de unas elecciones que se van a dar en estos próximos días, esta señora que es medianamente, no es muy jovencita, tiene 38 años aproximadamente, responde al nombre Irene Moreno. Esta señora, que es, como le digo, líder del partido Podemos, que es de la parte del progresismo de España, que está muy contenta de que se dé, entre otras cosas, ya la vas a escuchar, pero entre otras cosas, que se dé pues más de 500.000 de legalizaciones en su país, quiere de que pues se funda España y se le dé la puerta abierta, así como dice aquí en los Estados Unidos Jack Schumer, que dice que ahora sí hay que darle a los 11 millones, etcétera, el cuento chino eterno, ¿no? Pero en España, ese cuento chino, ya, lo están llevando a una realidad, pero una realidad donde no están mirando más allá de cuidar la sociedad, y tú lo puedes ver por los videos, qué es lo que está pasando, por las noticias, que te pido por favor mires, veas e indagues, ¿no? Ahora bien, Irene Moreno también ha agarrado, para que se hable de ella, y fíjate que estamos hablando de ella, ¿ok? Ha agarrado y en el Twitter o en X, que es pues la plataforma cuyo propietario es Elon Musk, ha empezado a hablar mal de Elon Musk, que dice que es la representación del mal, que lo de Ames, ella está haciendo un arroz con mango, ¿cierto? Para que hablen de ella. Y por supuesto, Elon Musk le ha contestado, ¿no? Y ha sido bastante más ácido que ella. Pero ¿qué dice la señora Irene Moreno? Que quiero que la escuches, por favor. Es una eurodiputada, ¿ok? Y es la secretaria política de Podemos, la líder de Podemos. Escucha bien, porque aquí se resume una gran parte, ¿ok? Yo diría el núcleo de lo que es el progresismo. Y ella pide esto para España. Escucha.
un movimiento que pone encima de la mesa la garantía, la obligatoriedad de la educación sexual como un derecho además de los niños, de las niñas, de los niños, no solamente como una cuestión de derechos humanos, no como una opción ideológica, sino como una cuestión de derechos humanos y de los niños, porque independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, les niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieran y tener sexo con quien quieran, que tienen el derecho al aborto, es decir, es un derecho de ellos, de ellas, y sin embargo han desplegado una campaña. ¿Qué es eso? O sea, que los niños tienen derecho ¿a qué? A tener sexo con quien quieran. Son sus derechos humanos. A ver, estamos claros, Ok. Hay tanto depravado, así como los depravados de la lista de Epstein, como los otros depravados que agarran a muchachitos. Justamente de este partido político Podemos, ¿ok? Hay un señor que el año pasado también fue detenido porque era el señor Guillermo Blázquez Domínguez, ¿no? Que fue detenido y era concejal de Podemos precisamente, de agresión sexual a un niño, ¿no? Entonces, esto es un llamado de atención para que tú te empieces a dar cuenta qué hay detrás de cada uno de los discursos que dan estos señores. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿A esto le llamas tú respeto? ¿Quiénes están irrespetando o respetando a ese niño? Si hablamos de lo que dice Irene Moreno. Lo mismo ocurrió aquí, déjame decirte aquí en Estados Unidos, en California. Mira, te voy a hablar en California, cuyo gobernador es de esta ala, ¿cierto? O sea, de esta mentalidad del progresismo, ¿no? Que es del Partido Demócrata. Aquí, si una mamá recibe una llamada telefónica de la escuela de su hijo y le dice, mira, hemos hablado con tu hijo, y el hijo, pues, ¿qué edad tiene? 8 años, ¿sí? 8 años, ¿ok? Hemos hablado con tu hijo y tu hijo se siente representado en una mujer y ya hemos hablado con él, y no es de que lo haya visto psicólogos ni psiquiatras, no. Han hablado con el niño, le pusieron ropa y elige cuál quieres, y etcétera, y ya. Después de todo ese ritus, ¿no? Le dicen, bueno, llaman a los papás, mira, se identifica como mujer y ya debes de empezar a, ¿cómo se llama? A llevarlo al doctor para que le hagan el soporte hormonal y todo. Y si tú dices, vale, ¿qué es esto? No me da la gana. ¿Cómo que mi hijo que a esa edad y ya entonces por eso ya ustedes lo dan por hecho? Ah, ¿no lo va a hacer? No, te quitan a tu hijo. ¿Cómo la ves? ¿Quieres sacarle a tu hijo de 12 años, una cita para que lo vea el doctor? No puedes, porque la cita el niño tiene que autorizarla. ¿Cómo la ves? ¿Me entiendes, no? Y estos dicen que respetan tus derechos humanos. Dicen de que no, vamos a apoyar a la comunidad del LGBTQ. Ay, no sé qué es esto, que por aquí invierten en sus marchitas, los usan como payasos para que hagan su pasarela, su parade, y a la hora que ellos necesitan algo, que los golpean, que los violentan y todo, ni caso, le cierran la puerta en la cara. ¿Cómo la ves? Bueno, entonces que no te agarren de tonto, ¿ya? Que papá Dios me los bendiga, que tengan un día espectacular. Nos sentimos, sí, contigo, la mejor compañía, a la cual agradezco. Mañana, hoy, en unas horitas, se reúne Gustavo Petro con Trump. Ya tú sabes lo que va a salir de ahí. Va a salir un sombrero volteado. Ya hablaremos de eso. Ay, Dios mío, eso va a ser hoy una diversión para mí, ambrosía para todos. ¡Chao!